Muchos de nosotros asumimos con regularidad que los problemas del aprendizaje y trastornos del aprendizaje son lo mismo. Sin embargo, con frecuencia confundimos estos términos. Al hablar de trastornos del aprendizaje nos referimos a los trastornos del neurodesarrollo que resultan de complejas interacciones biológicas que devienen del sujeto con el contexto. Por otra parte, los problemas de aprendizaje son todos aquellos elementos ajenos al sujeto que obstaculizan el aprendizaje y que tienen que ver estrictamente con el contexto. Un problema de aprendizaje fue durante el ciclo escolar 2019-2020. 33.6 millones de personas de los 3 a los 29 años estuvieron inscritas, siendo este un 62% de la sociedad mexicana, del cual 740,000, es decir, 2.2% de los mexicanos inscritos no concluyeron este ciclo escolar. Un 58.9% por alguna razón asociada a la COVID-19 y un 8.9% por falta de dinero o recursos. Mi nombre es Yael Nicole Villanueva Gaitán. Estudio el cuarto semestre de Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y a continuación, vamos a abordar los distintos temas relativos a la unidad de conocimiento de problemas de aprendizaje, impartida por la profesora Lisbeth Ariane Robles Palomares. Una vez que hemos aclarado qué son los problemas de aprendizaje y los trastornos de aprendizaje, comenzaremos a hablar de los 5 sistemas que son parte de la formación del sujeto, de acuerdo a lo que nos propone Bronfenbrenner, psicólogo ruso que describió la teoría ecológica sobre el desarrollo y cambio de conducta en el individuo. En primer lugar tenemos el microsistema. Este sistema es el que el individuo considera como entorno inmediato. Este sería la familia. Por otro lado, el mesosistema se conforma de todos aquellos entornos externos al núcleo familiar, con los que el individuo tiende a interactuar y responden a lo que llamamos como sistemas de salud, algún club de deportes, entre otro tipo de entornos. Luego tenemos al exosistema y el macrosistema. El exosistema es en el que ya podemos encontrar lo que conocemos como educación formal, y las instituciones como lo serían la escuela, la iglesia, los medios de comunicación. Por otro lado, los macrosistemas son aquellos que corresponden a ese contexto que permite al sujeto desarrollarse bajo una determinada ideología, organización social o sistema de creencias. Para terminar, tenemos al cronosistema, que es aquel que agrega una dimensión de tiempo donde se delimita el comportamiento por generación. Como conclusión, el contexto influye de forma directa en el desarrollo del individuo en las 5 formas de los sistemas de Bronfenbrenner. Es por este factor de trascendencia que es conveniente hablar de la teoría de los sistemas ecológicos, en donde precisamente se aborda el desarrollo del individuo a través de diferentes ambientes y cómo estos influyen en el desarrollo moral, cognitivo y relacional. De igual forma, en esta teoría se habla de cómo ciertos acontecimientos en ciertas temporalidades afectan directa e indirectamente la conducta del ser humano. Esta conducta varía de acuerdo al núcleo o ambiente en el que el sujeto se encuentre. Pero entonces, ¿qué es ambiente o cómo le llamaríamos en un contexto pedagógico? Ambiente de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje se refiere al escenario en el que se desarrolla el aprendizaje, es decir, conforma todo aquello que rodea al sujeto. Es el espacio propicio donde lo que se busca fortalecer es el aprendizaje, pero no se limita al aula.
Si bien los ambientes de aprendizaje son cruciales en el desarrollo del individuo, es importante considerar que los procesos de aprendizaje son múltiples y dentro de dichos procesos de aprendizaje influyen factores como la atención, la percepción y la memoria. La atención se refiere a ese estímulo externo que motive al sujeto en su proceso de formación cognitivo y que pueden ser emocionales, significativos o estructurales. La percepción tiene que ver con esta parte de la construcción del conocimiento y juicios propios del sujeto como producto de aquellos aprendizajes empíricos, aquellas vivencias adquiridas de propio contexto. La memoria es ese mecanismo de almacenamiento de la información que se constituye por las relaciones de las prácticas sociales en las que el lenguaje y la comunicación adquieren un peso importante y por ende, al presentarse dificultades en el lenguaje, ocurren dificultades en los procesos memorísticos. La memoria se conforma por fases, las cuales son codificación, retención y recuperación. Cuando hablamos de codificación, hablamos de ese momento en el que el objeto de conocimiento pasa de una forma física a una representación mental en la memoria. La retención se refiere, como su nombre lo indica, a mantener cierta información, darle espacio en la mente, y la recuperación tiene que ver con el acceso a la información que fue almacenada. En cuanto al tipo de memoria, tenemos a la memoria sensorial, de corto plazo y largo plazo. La memoria sensorial es aquella que mantiene la información en periodos breves y se asocia directamente con las sensaciones provocadas por olores, sonidos, imágenes que nos permiten vivenciar el aprendizaje y hacerlo significativo. Después tenemos la memoria a corto plazo, que son memorias que funcionan bajo acciones activas voluntarias y al terminar de cumplir su propósito o su función, son desechadas. La memoria a largo plazo consiste en el almacenamiento de cada una de las modalidades sensoriales, es decir, nos ayudan a reconocer olores, sabores, entre otros aspectos. Es común que estas memorias se encuentren íntimamente relacionadas con las emociones que pudimos experimentar en algún momento específico, pero ¿qué podemos mencionar sobre las emociones? Pues bueno, las emociones son estados psicológicos que pueden ayudarnos a darle un cierto valor a algún acontecimiento y por ende duran un cierto tiempo. Estas emociones son las que propician las conductas y también ayudan al sujeto a adaptarse a los posibles cambios del entorno. Pero estas emociones tienen su origen en nuestro cerebro. El cerebro tiene, como bien sabemos, diferentes funciones, por lo que se constituye por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El izquierdo coordina funciones de lenguaje escrito, hablado, habilidad numérica, razonamiento, habilidad científica y es de corto plazo. Y por otro lado, el hemisferio derecho coordina las funciones artísticas, la música, creatividad, sentimientos y memoria a largo plazo. Estas implicaciones biológicas tienen una relación directa con la inteligencia, aunque la inteligencia ha recibido diferentes concepciones, descripciones y características acorde al enfoque desde el que se aborde, por lo que procuraremos definirlo de la forma más objetiva posible. La inteligencia se encuentra sujeta a factores condicionales que son biológicos y ambientales. Por una parte, tenemos implicaciones biológicas que se componen por elementos genéticos y los ambientales por las condiciones del entorno social y cultural. Dentro de la inteligencia existen, claro, ciertas variaciones de capacidad intelectual,
como lo es el retraso mental, que es el funcionamiento intelectual por debajo del promedio. Dentro del retraso existen subcategorías como lo son el retraso leve, coeficiente intelectual que va desde los 50 a los 69, el retraso moderado, coeficiente intelectual que va desde los 40 a los 54, y el retraso profundo, coeficiente intelectual menor de 25. Como mencionamos en un inicio, existen diferentes teorías de la inteligencia, pero hablaremos específicamente de dos de ellas: la bifactorial y la multifactorial. En la teoría de inteligencia bifactorial expuesta por Charles Spearman, se habla de que la inteligencia es un constructo teórico que se mide a través del test de coeficiente intelectual con dos factores, el G y el S respectivamente. El factor G es la facultad de un comportamiento inteligente en cualquier situación. Pero lo que sucede con el factor S, por otro lado, es un tipo de inteligencia, habilidades presentes en ciertos ámbitos de nuestra vida y no de forma constante como en el factor G. Ahora, al hablar de la teoría multifactorial propuesta por Ed Thurston, se pone un énfasis especial en las distintas capacidades, y basándose en los test de inteligencia, elaboró 7 habilidades mentales primarias e independientes. Estas son fluidez verbal, comprensión verbal, capacidad espacial, velocidad perceptual, razonamiento, aptitud numérica y memoria. Algunas de estas habilidades adquiridas, como son la comprensión verbal, la aptitud numérica, incluso la memoria, tienen un vínculo directo con la organización fonética del sujeto, aunque en primer lugar debemos comprender qué es la fonética. Bueno, pues la fonética es aquella disciplina que estudia los sonidos del habla en su forma más general, desde distintos puntos de vista o cualquier lengua. Existen dos tipos de organización fonética: la acústica y la articulatoria. En la acústica podemos analizar las propiedades físicas, como lo serían las ondas sonoras generadas por ciertos órganos de fonación, y en la articulatoria podemos clasificar los sonidos del habla producidos por el aparato fonador, es decir, ese sonido emitido por el ser humano. El punto de articulación nos habla de la posición o punto en el que se establecen en contacto los órganos fonoarticulatorios, y acorde a estos elementos es posible clasificarlos de la siguiente manera: bilabiales, dentales, alveorales, palatares y velales. Dentro de la misma fonética existe lo que se denomina fonología y fonemas. La fonología es un subcampo de la lingüística que nos permite que el sonido de la lengua al comunicarnos sea más preciso. Con esto quiero decir articular correctamente la manera en la que utilizamos la lengua. No obstante, los fonemas son la unidad más pequeña de la lengua. Esta estudia los pequeños sonidos que se emiten, ya sean del tipo vocal o consonante. Es mediante la articulación del habla, la sororidad, la curva entonativa, los fonemas emitidos, que es posible darnos cuenta de alteraciones léxico-semánticas que pueden ser parafrasías, anomia, preservaciones, circunloquio, pobreza léxica, ecolalia y estereotipias. Cada una tiene características particulares. Comencemos con las parafrasías, que se refiere a la sustitución de una palabra con otra del mismo idioma desde el punto de vista morfológico, pero con cierta relación semántica. La anomia impide a las personas llamar a las cosas por su nombre y sucede de forma instantánea, por lo general en la edad adulta.
La pobreza léxica suele presentarse en personas con síndrome de Down. El repertorio léxico es escaso y repetitivo. Las preservaciones se refieren a la repetición de la misma palabra o frase una y otra vez. El circunloquio es el rodeo explicativo que el sujeto utiliza para referirse a algo. La ecolalia es el trastorno del lenguaje caracterizado por la repetición de las últimas palabras o sílabas de la otra persona que se encuentra presente. Con regularidad sucede en pacientes con síndrome de Tourette, autismo, entre otras discapacidades psicopatológicas. Estereotipias. Son ciertos sonidos, sílabas o conjunto de palabras que una persona articula repetidamente con el propósito de articular un tipo de lenguaje y pueden o no poseer significado en sí mismas. Es a partir de este punto que podemos comenzar a describir cuestiones mucho más concretas y específicas, propias de los trastornos de aprendizaje que ya pudimos describir en un inicio, tales como la dislexia, la discalculia, dispraxia, disfasia, disortografía. En primer lugar, tenemos a la dislexia, que es un trastorno del lenguaje que afecta la lectura y escritura del sujeto. Son fundamentalmente del tipo operacional y se manifiestan por la dificultad al deletrear, leer y escribir. Discalculia. El sujeto es incapaz de llevar a cabo procesos matemáticos básicos sin recurrir a utilizar los dedos. Tiene complicaciones al manejar dinero, contar o leer la hora del reloj analógico, ya que no pueden reconocer números, patrones o poner elementos en orden. Disfasia. Trastorno de la adquisición del lenguaje, es decir, el sujeto tiene pocas intenciones de comunicarse, omite elementos gramaticales, dificultad para los pronombres, vocabulario escaso y utilización de múltiples gestos. Dispraxia. Es el trastorno que afecta las habilidades motoras, es decir, quienes tienen dispraxia presentan dificultades con tareas de motricidad fina y o sencillas de realizar, y pueden llegar a afectar su vida diaria. Disortografía. Se refiere a las alteraciones del lenguaje escrito debido a que se omiten letras y sílabas en conversaciones acompañadas de la dificultad para separar las letras, sílabas o palabras en oraciones. Disgrafía. Aquí se abordan las dificultades relacionadas con la escritura afectando la manera de motricidad de la mano, funciones de mecanografía. El sujeto presenta distintos tamaños de palabras y letras dentro del mismo párrafo, acompañado de una escritura lenta, tensa y rígida. Por otro lado, existen las necesidades educativas especiales, que pueden ser transitorias o permanentes. Pueden surgir por un factor prenatal, deficiencia en el desarrollo de células cerebrales, trastornos patológicos, causas perinatales, algún golpe, falta de oxigenación, entre otro tipo de factores. Me encuentro cursando la mitad de mi carrera y me parece que en esta asignatura no me sentí como un simple receptor de conocimientos. No sentí que mi forma de trabajo, de crear y pensar, fuera aprobada o descalificada. No sentí algún tipo de presión respecto a aquellas cosas que debiera entregar o el cúmulo de notas aprobatorias que debiera acreditar. Esta unidad de conocimiento me hizo reflexionar que no existe una forma correcta de pensar, actuar, interpretar el mundo, y que será labor del pedagogo, en un futuro, comprender que no poseemos algún derecho o facultad de corregir o discriminar el desarrollo de los otros. Desde una perspectiva personal, desde un inicio de la carrera tuve el interés de abordar las necesidades especiales, valga la redundancia, y especializarme en ellos. Debido a esta unidad de conocimiento, pude reafirmarlo.
pude abandonar los prejuicios o conceptos que se me han sido impuestos o que han mencionado una y otra vez a través de diversos contextos sociales, al asumir ciertas cosas de dichas personas con cualquier trastorno de aprendizaje o necesidad especial. Esta unidad de conocimiento, y sobre todo mi profesora, me han impulsado a analizar, cuestionar y, claro, abrazar las diferentes imágenes, discursos, ideologías, porque la pedagogía va más allá del aula educativa. La pedagogía cobija y orienta las distintas formas de aprendizaje, y quiero formar parte de todas estas formas de conocer, innovar, incluso construir medios y herramientas que posibiliten un mundo más amable, ético y empático para todos. Seas quien seas, vengas de donde vengas, tengas o no tengas ciertas características físicas o cognitivas.